Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a empezar platicando la historia de un muchachillo que nació prematuro. Nació muy débil. Cuando niño, su cuello era demasiado frágil y si no se le sostenía, se iba de lado y luego del otro y tuvo que usar un collarín durante mucho tiempo. Fue muy enfermizo, muy apartado, muy introvertido. Introvertido quiere decir que no se expresa con facilidad ante los demás, reservado para él. Enfermizo y a una de las enfermedades lo llevó a la tumba, ¿no? Sus múltiples problemas renales, o sea, con los riñones. Eh, Tuvo mucha influencia en la familia, ya que él cuando nació, su papá ya había muerto. Su mamá se casa otra vez y lo deja al cuidado de la abuela. Crece el niño solitario, ahí abandonadillo. La mamá enviuda otra vez y lo recoge, pero él ya traía ese resentimiento que lo iba a acompañar durante su vida y que lo manifestaría con su carácter, unas veces introvertido, otras sumamente enojón, era muy enojón este muchacho, otras muy apartado y aparte enfermo. Ese señor se llamó en vida Isaac Newton y fue uno de los genios, de los pocos genios que llegan a este planeta cada poco tiempo, ¿no? Cada 100 años dicen, llega un genio como Newton, como Einstein, entre otros. Entonces tenemos a don Isaac Newton que le dieron el título de Sir, que en Inglaterra es un título de máximos honores. Y aquí está Newton para que nos platiquen. ¿Quién quiere empezar algo sobre lo que investigó? Antes de que llegue Lucy. Un voluntario. Una frase, dos, y la comentamos. Como lo hemos hecho. Pau, muy bien. Las damas son más valientes. Sí. Es autor, es autor de los de los principios de la matemática, más conocido como los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Muy bien. A ver, principia en latín es el plural de los principios que acabas de señalar ahorita de su libro. Acuérdense que les dije que los libros de aquellos días les ponían unos titulotes, casi de media página. Y ahí está otra vez el latín. Ese título originalmente está en latín, así como el libro. Principia es el plural de los principios matemáticos, etcétera, etcétera. Ya lo habíamos dicho varias veces, ¿no? Porque el latín fue considerado el idioma oficial de la ciencia. Y don Isaac Newton no fue la excepción, escribe en latín. Y ahí justamente se van generando, entre otras cosas, los pasos para la ley de la gravitación universal. Este libro es muy difícil de leer, ¿eh? Yo lo he intentado leer varias veces y se me hace muy difícil los principios matemáticos, porque se necesita mucho conocimiento matemático de carácter físico y así es medio así como para gente que le gusta este tipo de materias, este tipo de ciencias y tiene conocimiento, ¿no? De ello, porque pues sí está un poquito complicado acuérdense que cada autor, cada científico tiene su propio glosario. El glosario quiere decir que utilizan sus propios términos, los inventan, los crean, los elaboran
Entonces, el que no esté muy metido en la obra de tal autor, se le hace difícil conocer los términos que él maneja, y uno de ellos fue don Isaac Newton. Muy bien, ¿qué más tienen de este gran científico? Pues en una de sus obras se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, donde sentó las bases de la física moderna e ingeniería. Muy bien, a ver, filosofía natural. En aquellos días, un filósofo natural era lo que abarcaba, eran, se le llamaba filósofo natural a los químicos, físicos, matemáticos, filósofos, biólogos. Entonces, un filósofo naturalista era también un científico a la par que un filósofo como lo conocemos hoy día. Entonces, ¿qué sucedió? Por eso dice ahí filosofía natural. ¿Qué sucedió? Que el conocimiento se fue ampliando, 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 hasta que un ser humano pues ya no pudo abarcar tanto conocimiento. Y poco a poco se fueron desprendiendo de la filosofía natural, la química, la biología, la física, las matemáticas y la filosofía, así como ahorita ya se constituyen unas ciencias aparte, ¿no? Aunque se complementan, ustedes saben. Por ejemplo, la física es la aplicación de las matemáticas, la química y la biología pues, están sumamente unidas, ¿no? Por ejemplo, la química produce medicinas para la biología a través de los laboratorios, pastillas, sustancias, sueros, todo eso. Entonces, es muy difícil desligarlas, pero en su momento estaban unidas. Muy bien, ¿quién más quiere puntito que quiera participar? Aprovechando que ya llegó Lucía. Y luego dice que no la dejo entrar y que me puso 3 demandas ante la Profeco y no sé quién más. A ver, yo. Adelante. En sus principios matemáticos de la filosofía natural, estableció las 3 leyes fundamentales para el movimiento y dedujo de ellas la cuarta ley, que es la gravitación universal. Muy bien. La ley de la gravitación universal es importante porque gracias a ella el hombre avanzó hacia el cosmos. Venciendo la ley de la gravedad, el hombre pudo realizar aparatos que al alejarse de la gravedad no se caían. Obviamente utilizó la curiosidad del hombre, ¿no? Observó las aves. Por ejemplo, avión significa ave grande, un avión, un ave grande. El hombre, por ejemplo, inventó ¿cómo se llama? El helicóptero. ¿Cómo lo inventó? Observando los movimientos de un animal, del colibrí, y observando el movimiento de las aves, aprendió a volar y a vencer a la fuerza de la gravedad. Antes de ello, hubo muchos hombres que experimentaron con ellos mismos, ¿eh? Hacían alas, se ponían alas, se subían a una torre, a un lugar alto, se aventaban y como no volaban, pues la gravedad los vencía y quedaban en el suelo así como calcomanías pegadas ahí. Pero el hombre con los estudios de Newton y otros venció la gravedad y fue capaz de lanzar todavía más allá de la atmósfera las naves espaciales que han llegado, por ejemplo, a la Luna, y hay naves que se han perdido, que se han salido del sistema solar, programadas para llevar la cultura del hombre a otros lugares. Por ejemplo, Estados Unidos lanzó 2 naves espaciales, los Pioneer, Pionero 1 y 2, en donde va concentrada gran parte de la cultura que ha hecho el hombre. Por ejemplo, los grandes libros de literatura, los grandes tratados, condensados de música, y entre ellos va el himno a la alegría. El logotipo es el hombre de Vitruvio.
Y el hombre así venció la gravedad con el estudio de estos personajes, ¿no? Uno de ellos fue justamente don Isaac Newton. Muy bien, ¿quién más quiere puntito? También descubrió un trabajo sobre la luz, la naturaleza de la luz y la óptica. Así es, con el famoso prisma, ¿no? La refracción de la luz, incluso construyó un telescopio refractor de refracción igual. El prisma, ¿sí han visto? Así como un triangulito de vidrio que refleja los colores del arco iris, ¿no? Incluso también cuando llueve, las gotas, la lluvia refleja el bellísimo arco iris. Ahora, él estudió todo eso. ¿Qué es el blanco y qué es el negro? ¿Alguien sabe la diferencia? El blanco y el negro. Por ejemplo, el color negro no existe. El color negro es la absorción de todos los colores. O sea, absorbe los demás y se convierte en negro. Y el blanco es la gama de todos los colores que se descomponen con, por ejemplo, en el arco iris o el prisma, ese pedazo de vidrio que se refracta es que se descompone a la luz del sol. Y cuando un color domina, es el color que vemos en el objeto. Si un objeto es rojo, es porque en este objeto predomina el color rojo. Ahora, la pregunta es, ¿todos vemos exactamente los colores igual? Eso es lo que siempre se han preguntado muchos científicos. O sea, el rojo, como yo lo ven ustedes igual. O el verde que ustedes ven, yo lo veo igual. Es un enigma. O sea, es verde porque todos coincidimos que es verde. Pero lo veremos igualito, así toda la gente ese mismo color. O cada quien le da su matiz, su forma particular de absorber ese color. Esa es una pregunta que se hacen los científicos, ¿no? Ahí está el verde, el azul, etcétera. Pero lo veremos igual. Muy bien. Lucy, ¿qué más? ¿Qué más traes en tu tarea? Traigo muchas cosas, profe. Con 3 me basta y sobra. Y si digo una que ya dijeron, Mejor no la aprendemos. deja de buscar una importante. Muy bien. Mientras la buscas, también ¿de qué fue profesor Isaac Newton? En Cambridge. Cambridge está al este de los de Inglaterra, perdón. ¿De qué fue profesor Newton? ¿No investigaron? Ahí en una de las más grandes universidades de Inglaterra y de Europa, en Cambridge. Pues yo investigué que fue un físico, teólogo, inventor y alquimista. Ah, sí, sí. Fue profesor de... Bueno, ahorita lo buscan. A ver, dijiste que fue físico. Bueno, ya. La palabra físico se deriva del griego physis, que significa naturaleza. El que estudia la naturaleza, un físico. Acuérdense de los presocráticos científicos que vivieron antes de Sócrates, que decían que un elemento de la naturaleza era el que originaba a los demás. No sé si se acuerdan, filosóficos. Unos decían que era el fuego, otros que el agua, otros que el aire, otros que la tierra, que era un elemento vital que daba origen a los demás. Otros decían que todos en conjunto. Entonces, esos eran los físicos y son los físicos, los que observan la naturaleza e intentan descifrarla. Teólogo se refiere a los que estudian la figura, la presencia y las manifestaciones de Dios. Teo, Dios, logos, estudio. Entonces, un teólogo es el que estudia todo lo relacionado con Dios. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo se manifiesta? Todo eso es teología. ¿Qué más dijiste? Inventor. Sí, inventó el cálculo infinitesimal
que es un cálculo es una parte de las matemáticas que se utiliza en cantidades muy pequeñas, ¿no? Por eso se llama infinitesimal. Y vean aquí ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? La admiración de lo que pasó. Isaac Newton inventa el cálculo infinitesimal al mismo tiempo que lo inventó un alemán, otro matemático y filósofo, William Leibniz. Al mismo tiempo inventaron el cálculo, una coincidencia maravillosa, porque es una rama de las matemáticas muy compleja. Entonces, como al mismo tiempo, y era un peleadero, ¿a quién le damos el mérito? ¿A William Leibniz o a Isaac Newton? Y pues la mayoría se inclina por Newton, pero sigue la polémica, ¿no? También, ya dijimos, creó las leyes de la gravitación universal y creaba así aparatos para sus compañerillas cuando era pequeño. Le gustaba jugar a él más con niñas por su carácter introvertido, ¿no? Era alquimista. ¿Alguien sabe qué es un alquimista? Alquimia. No, eso no. Eso es de la música. ¿Qué era un Pues alquimista? sería como una persona que estudia cómo obtener vida de algo, se podría decir, ¿Vida de qué, perdón? como que hace experimentos con varios. Ah, sí, sí. Una persona que estudia cómo hacer la vida mediante experimentos, quiero suponer. Sí. Entre otras cosas, también la alquimia dio origen a la química. Los alquimistas fueron, alguien les llama pseudocientíficos, o sea que no eran científicos como tal, sino incluso hasta les decían charlatanes, pero no. Muchas cosas que hicieron los alquimistas sirvieron para la química posterior. Entonces, la alquimia fue uno de los orígenes de la química. Ellos en su mundo medieval buscaban dos cosas, los alquimistas. Buscaban que todo metal lo pudieran convertir en oro, porque en aquellos días las guerras eran constantes y los ejércitos que peleaban no eran como hoy, se les llamaba mercenarios. Un mercenario era un soldado que cobraba por pelear. Nada de que mi patria, mi país, no, si aquel me paga más, yo me voy para allá a pelear. Pero te paga doble, ¿no? Entonces yo me voy con él y peleo contra ti. Entonces necesitaban dinero para las guerras y querían transformar los metales cualquiera en oro. Y había había una muerte muy terrible en esos días por la falta de higiene, de conocimiento. La gente si llegaba a los 30 años era mucho. Por eso las princesas y los príncipes se casaban jóvenes de 13, 14, 15 años para dejar descendencia. Hubo princesas y reinas que tuvieron 10 hijos y uno sobrevivió nada más. Entonces buscaban, entre otras, la fuente de la eterna juventud, o sea, un elixir, ¿no? Que les prolongara la juventud. Y por eso los sabios decían que eran charlatanes. Pero dieron origen a muchos conocimientos de química, conocimiento de elementos, de sustancias. Y luego decían que tenían pacto con el diablo y los andaban correteando. Lo que pasa es que vivían alejados, entonces hacían un experimento, combinaban sustancias inflamables y ¡pum! Se encendía. Y la gente ignorante decía, mira, ya se apareció el diablo, ya está el lumbre, y ¡pum! Iban y los correteaban y los quemaban en la hoguera. ¿Qué tal? Esos eran los alquimistas. Y matemático también, un excelente matemático. ¿Qué más traen en sus cuadernos? Pues yo tengo
En 1703, Newton es electo presidente de la Sociedad Real Británica, ejerciendo presidencia en paralelo con la dirección de la Casa de la Moneda. Muy bien. La Real Sociedad es una agrupación de intelectuales muy importante. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar de los Illuminati? ¿No? Ok. Sí. Sí, ¿Qué serán? Sí, ¿Qué serán? es como la secta. Como una orden que está más allá de conocimiento humano, se podría decir. Sí, sí, sí. Justamente una parte de los elementos de la Real Sociedad formó una sociedad secreta, eran puros elegidos, entre ellos estaba Newton. Y uno de los comentarios es de que ahí surge justamente, arrancan los Illuminatis con ese grupo secreto de intelectuales que no admitían a cualquiera, nada más ciertos personajes muy selectos, y formaron esa sociedad secreta, ¿no? Y se cree que ese es el origen, y esta gente pues, era muy avanzada en sus conocimientos con respecto a las demás personas. Por eso eran gente que no se mezclaba con otras personas y nada más entre ellos se compartían el conocimiento. Y gracias a ello, decíamos, le dan el título de Sir, significa señor, pero con un alto rango de respeto, ¿no? No como aquí, dile al don, dile al don. Muy bien. ¿Qué más, Pau, traes en tus alforjas? Sus obras Óptica, Aritmética Universal y Métodos de las Fluxiones. Muy bien. Ahí está. Antes de que se me olvide, alguien, gracias, Pau, alguien investigó, leyó sobre la famosa manzana que le cayó. Es muy famosa esa anécdota, que la relacionan con la ley de la gravitación universal. ¿Nadie leyó eso de la manzana? No. ¿No? Seguros. Dice que Newton gustaba de contar la historia de la manzana que al caer le habría inspirado la ley de la gravedad. O sea, cuentan que él una vez estaba debajo de un árbol de manzanos, como siempre andaba pensando y se salía de la realidad, estaba ahí sentado y ¡pum! Le cayó una manzana del árbol y se preguntó, ah, caray, ¿qué fue esto? Y ya se metió en análisis profundos y a ver, ¿por qué se cae? ¿Por qué se cayó? ¿Qué originó esa caída? Y aparte, de veras, ¿por qué todos los objetos que lanzamos se caen? ¿A qué se debe? Y fue cuando empezó a estudiar, a profundizar, a analizar lo que dio origen a las leyes de la gravitación universal. Pero entre verdad y leyenda se dice que fue esa manzana que le cayó lo que lo movió a observar e investigar lo que posteriormente serían las leyes de la gravitación universal. Acuérdense, decíamos de la gravitación, que la Tierra es un gran campo magnético. La Tierra es un campo magnético, o sea, un imán. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un imán y le acercan un pedacito de, no sé, un clavo o algo? ¿Qué pasa? Lo atrae. Lo atrae y se queda pegado, ¿no? Bueno, Sí. eso es lo que hace la fuerza de gravedad, atrae los cuerpos. Y se mueven con dos fuerzas. Una se llama fuerza centrífuga. Del centro lanza las cosas hacia afuera. Y la otra se llama fuerza centrípeta. De afuera atrae las cosas hacia el imán. Nosotros nos movemos con esas dos fuerzas que equivalen a 1000 kilos cada una. Y eso hace que tengamos equilibrio.
La fuerza centrífuga nos avienta como un promedio de 1000 kilos. Y la otra fuerza nos avienta para atrás. Entonces surge el equilibrio y por eso ni nos vamos hacia adelante ni nos caemos por esa ley de equilibrio que manejaba Newton en las leyes de la gravitación universal. Muy bien. ¿De quién fue reencarnación Newton según los que sabían esas cosillas? Lo dijimos en la otra clase. Galileo Galilei. De Galileo Galilei, ¿sí se acuerdan? Que Sí. porque nace cuando Galileo muere. Y Newton creía en todas esas cosas, ¿eh? Todas esas cosas se llaman metafísica, se llaman parapsicología, algo que está fuera del alcance físico, fenómenos que el hombre no puede, digamos, descifrar, lo que llaman los viajes astrales. ¿Han oído hablar de eso? El déjà vu. ¿No han oído hablar del déjà vu? ¿No les ha pasado a ustedes Sí. que cuando van a un lugar que nunca han conocido, como que les da la sensación de que ya estuvieron ahí? ¿No les ha pasado? Ah, caray, Sí. yo nunca había venido aquí, como que se me hace conocido. Hasta la viejita que tiene esa mesa con pulparindos vendiendo. ¿No les ha pasado que llegan a un Sí. lugar y ese es el déjà vu? En francés significa algo que ya viste, pero no te explicas cómo ni por qué. Y la parapsicología dice que porque hiciste un viaje astral y en astral viajaste a ese lugar, a lo mejor en sueños, viajaste en astral, lo conociste y un día en forma física vas, llegas a ese lugar y, ah, caray, ¿cómo está eso, no? Como que yo ya había pasado, yo ya había visto esto. Todas esas cosas las estudiaban estos amigos, aparte de las matemáticas y la física y en sociedades secretas. Y no compartían el conocimiento, nada más entre ellos. Muy bien, ¿qué más? Ya casi andamos terminando. ¿Alguna otra aportación que tengan? Pueden leer, no hay problema. Don Newton era enemigo de Descartes y de muchos, ¿eh? Newton tenía un carácter muy feo, muy enojón, muy colérico, muy creído, muy vengativo, rencoroso, por sus enfermedades, por su vida personal que tuvo. Lo proyectaba en muchas cosas. A ver, ¿qué más? Era de religión anglicanismo y arrianismo. Muy bien. El anglicanismo es la religión, digamos, oficial de Inglaterra. Inglaterra pertenecía a la Iglesia Católica y tuvo un rey que se llamó Enrique VIII. Tenía su esposa y un día dijo como que ya no, ya quiero cambiar de esposa. Y fue con el Papa y le dijo, quiero divorciarme. ¿Por qué? No, pues ya como que ya no funciona esto. No, pero la Iglesia Católica no permite el divorcio. Pero yo soy el rey. ¿Y eso qué? Decía el Papa. No, pues divórcieme. Que no. Finalmente se pelean y dijo don Enrique VIII, bueno, nos separamos de la Iglesia Católica, fundamos una nueva iglesia, yo voy a ser el mero mero, y se llamó anglicanismo, que es una religión que surge del cristianismo, pero con otras variantes. Por ejemplo, al Papa no lo ven como Papa, lo ven como un obispo, como un sacerdote, entre otras cosas. Y la religión fue el anglicanismo, justamente, una parte que se separó de la Iglesia Católica por cuestiones personales de don... Y luego las mataba Enrique VIII,
Le aburrió a mi esposa, ya mátala. A ver, tráete otra. ¿Qué tal, Ahí en la Torre de Londres. Y quién sabe cuántas mató en su serie de... Muy bien. Entonces, para finalizar, pónganle ahí, así igual en su cuaderno, van a traer datos. Vida y obra de Daniel Fahrenheit. Vida y obra de Daniel Fahrenheit. ¿Saben cómo se escribe? No. R-E-N, Faren, luego otra H, y luego E-I-T. H, R-E-N, H-E-I-T. H-E-I-T. ¿Se acuerdan que en la secundaria convertían grados Kelvin a Celsius y Fahrenheit? ¿No se acuerdan? Sí, ¿En qué? ¿En física o algo así? sí, en física. Y hay varias escalas en la temperatura. Sí. Y una de ellas es justamente, se llama así por este autor, Daniel Fahrenheit. Y vamos a traer datos para que todo el mundo participe. Bueno, ya no hay dudas, preguntas, comentarios, reproches. ¿Todo bien? Muy bien. Pau, ¿todo bien? Pau ya no me escuchó. No. Pau, ¿estás ahí? No. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Dale. Hasta Bye, luego. Hasta luego, maestro.